Muy buenos días, ingeniero. Esta es la presentación de mi proyecto final de la materia de inteligencia artificial. Proyecto dejado por ustedes días anteriores, en el cual se nos pidió que creáramos un programa en Python para una empresa que solucionara un problema cotidiano. Viendo el largo del proyecto, mi persona escogió una empresa de un local de llamadas nacionales e internacionales, en el cual el dueño nos comenta que tiene problemas con la pérdida de dinero en su local a causa del mal cálculo de las llamadas como tal. En dicho local, el valor de la llamada se calcula por segundo. Es decir que, por ejemplo, un segundo de una llamada nacional está costando alrededor de 0,5 pesos. Y así sucesivamente, por cada segundo se va cobrando este valor. Entonces, para agilizar un poco más la solución a este problema, el dueño del local nos pide que le creemos dicho programa, el cual le presenta a continuación. Aquí en pantalla tenemos como tal el programa. Como tal tenemos nuestro comentario. El dueño de un local de llamadas nacional e internacional está sufriendo pérdidas de dinero en su local a causa del mal funcionamiento de las llamadas hechas por los clientes que a este llegan. Por esta razón nos pide que realicemos un programa que le permita calcular el valor de las llamadas según la tarifa por segundo. Para esto implementaremos el siguiente programa. Empezaremos primero pidiendo el tipo de llamada y la cantidad de llamadas realizadas por cada cliente. Esto con el fin de el tipo de llamada, la cual definiremos nacional como 1 e internacional como 2, va a ser para poder realizar el cálculo más adelante de el valor como tal de dicha llamada ya sea nacional o internacional. Y cuántas llamadas realizó es para un ciclo que se hizo dentro de este programa. Bueno, continuamos. Declaramos la tarifa de cada tipo de llamada. La tarifa para llamada nacional la tenemos aquí como N, tiene un valor de 0,5 pesos. Y para llamada internacional tenemos con un valor de 0,8 pesos. Aquí tenemos estas 4 variables que son la variable costo, variable HT, MT y ST. Estas 4 variables son variables contador, son contadores como tal, acumuladores, los cuales vamos a utilizar estas 3 durante el ciclo, y esta variable costo se usa por fuera del ciclo, ya después de finalizado el ciclo. Bueno, continuamos. Luego realizamos un ciclo donde se preguntará la duración en horas, minutos, segundos de cada llamada y continuamente acumularemos cada uno de estos por separado. Bueno, en este ciclo tenemos un ciclo que empieza por el for in range n. Como podemos ver, la pregunta que habíamos hecho anterior, ¿cuántas llamadas realizó?, tiene una variable n. Esta variable n nos da el rango de cuántas llamadas realizó obviamente la persona, y por cada llamada este ciclo nos va a preguntar la duración como tal. Por ejemplo, en la llamada 1 nos va a preguntar cuántas horas tuvo, cuántos minutos, cuántos segundos, y así sucesivamente con cada llamada que haya realizado el cliente. Luego de hacernos estas preguntas, el ciclo va inmediatamente acumulándolo
en los acumuladores que habíamos mencionado anteriormente, que son HT, MT y ST, cada uno correspondiente a horas, minutos y segundos. Teniendo en cuenta esto, cada vez que el ciclo dé una vuelta, es decir, que nos pregunte sobre cada llamada, por ejemplo, llamada 1, ¿cuántas horas tuvo? 1, ¿cuántos minutos? 1, ¿cuántos segundos? 1. Enseguida, como los acumuladores los teníamos en 0, después de esta primera llamada los acumuladores ya están toditos en 1. Igualmente va sumando lo de la siguiente llamada. Es decir, la llamada 2 nos dice cuántas horas tuvo, 2, cuántos minutos, 3, cuántos segundos, 1. Inmediatamente va a sumar esto a lo que ya teníamos de la anterior llamada. Continúo de esto ya saliendo del ciclo como tal. Lo que realizamos es, fuera de este ciclo, realizamos ya la ecuación de cálculo en la que vamos a calcular la cantidad de segundos total de todas las llamadas realizadas por el cliente, y continuamente se calcula el valor de la llamada dependiendo del tipo de llamada, ya sea nacional o internacional. Para esto, la variable que habíamos tenido acá al comienzo, que es la variable F, en la cual preguntamos la llamada es nacional o internacional, para la cual, como dije anteriormente, nacional es representado por 1, internacional es representado por 2. Bueno, tenemos nuestro cálculo de total de segundos, que la tenemos aquí con la variable TT, que es igual a el total de horas acumulado por 3600, que es el valor que tiene una hora en segundos, más el total de horas, de minutos acumulados, que es MT, por 60, que es la cantidad de segundos que tiene cada minuto, más la cantidad de segundos acumulados. Luego de esto, obviamente, como había dicho, declaramos que la respuesta nacional es igual a 1 y internacional es igual a 2. Y para ya calcular si la llamada fue nacional e internacional, no solo utilizamos esta representación en 1 y 2 en la variable que tuvimos al comienzo, sino que también hacemos un condicional, disculpe. En este condicional definimos que si la variable f tenía un valor de 1 o 2, ya este actúa dependiendo de este valor. Si la variable f tiene un valor de 1, enseguida calcula el total de segundos por el valor de n, que viene siendo 0,5. Y en el caso de ser internacional, sería si f es igual a 2, calcula total de segundos por i, que viene siendo 0,8, que es el valor de la llamada. Luego de esto, finalizado ya este cálculo, se nos vamos a imprimir, como tal, se nos va a imprimir los datos del resultado. Teniendo en cuenta, obvio, que pusimos la variable costo, el acumulador costo que habíamos tenido anteriormente, lo utilizamos acá como tal, aquí antes de imprimir, por un problema que había, que no se me permitía poner directamente la variable cálculo como respuesta en la impresión. Entonces tuve que optar por usar este acumulador, de tal manera que me permitiera más fácilmente realizar esta acción. En total, al momento de imprimir tenemos 3 impresiones. La primera nos muestra lo siguiente: el usuario realizó n llamadas con un total de n horas, n minutos y n segundos. Seguidamente tiene otra impresión que dice: tuvo un total de n segundos con un costo de n pesos. Y al final ya nos agradece por el total por el servicio como tal. Voy a proceder a ejecutar el programa con tal de que se vea la respuesta.
Permítame muevo la cámara por acá. Listo. Bueno, ejecutamos el programa. Como podemos ver, nos está preguntando si es una llamada nacional o internacional. Vamos a probar con nacional primero, es decir, 1. ¿Cuántas llamadas realizó? Realizó 3 llamadas. ¿Cuántas horas tuvo? 1, 2, 3. Llamada 2, 3, 2, 1. Llamada 3, vamos a poner 1, 1, 1. Inmediatamente nos dice, el usuario realizó 3 llamadas con un total de 5 horas, 5 minutos y 5 segundos. Tuvo un total de 18.305 segundos con un costo de 9.152 pesos, 5 pesos. Gracias por usar nuestros servicios. Como tal, ya este es el resultado para llamadas nacionales. Voy a probar con los mismos datos para una llamada internacional para que se pueda evidenciar que se está dando como tal el valor que está calculado para cada tipo de llamada. Por ende, voy a ejecutar nuevamente el programa. Inmediatamente se ejecutó. Marcamos como 2. ¿Cuántas llamadas realizó? 3. Llamada 1 tuvo 1 hora, 2 minutos, 3 segundos. Llamada 2 tuvo 3 horas, 2 minutos, 1 segundo. Y llamada 3 tuvo 1, 1, 1. Inmediatamente nos dice, el usuario realizó 3 llamadas con un total de 5 horas, 5 minutos y 5 segundos. Tuvo un total de 18.305 segundos con un costo de 14.644 pesos. Gracias por usar nuestros servicios. Como podemos ver, en el programa se evidencia que nos calcula tanto para llamadas internacionales como nacionales. Obviamente el programa nos pide que ingresemos los datos porque son necesarios para poder realizar todos estos cálculos. Como tal, por lo menos el programa nos ahorra un poco la tarea de tener que ir haciendo el cálculo manualmente o tener que estar haciendo como tal, nos ahorra bastante, ya que simplemente tenemos que meter los datos de cada llamada y la cantidad de llamadas que se realizaron y obviamente definir qué tipo de llamadas fueron, si fueron nacionales o internacionales, ¿ya? Obviamente el programa se puede mejorar, sí se puede mejorar, pero bueno, para un comienzo como tal y para solucionar una problemática que está teniendo el dueño del local, pues es un programa rápido que soluciona el problema como tal. Y bueno, en conclusión, Python es un lenguaje de programación que como tal nos permite bastante agilizar y crear programas. Por su facilidad, por cómo está relacionado como tal con el entorno. También tenemos que tener en cuenta que es un lenguaje de programación que es muy flexible y que nos sirve para darle solución a problemáticas como tal, como la presenta aquí en este programa, que eh, nos permitió solucionar un problema que estaba teniendo un usuario sin necesidad de realizar tantas líneas de código. Es decir, por ejemplo, nos topamos con que en total utilizamos 67 líneas de código, sin contar obviamente los espacios que hay entre cada línea. 67 líneas de código para hacer un programa que soluciona un problema, parece con una flexibilidad muy amplia, literalmente. Pues lo aprendido con Python es muy notable, además de que ayuda demasiado y como dije, la flexibilidad de Python permite realizar demasiadas cosas.
Muchas gracias por su atención.